Pues bien, vamos a retomar nuestro trabajo. Jóvenes, yo les dije que ustedes hicieran algunos ejercicios. ¿Cómo estuvimos ahí? ¿Hicieron algo? ¿No lo hicieron? Si no lo Yo sí, hicieron, no me... ¿Ejercicios de cuál? ¿Cuál es ejercicio? como lo De, hice, como el del edificio. no, de No lo hicimos, componentes vectoriales, pues, que están en el aula. Ustedes tienen que ver, mirar el aula todo el tiempo, porque... Y eso están, ¿qué tiempo ya en el aula? Pero bueno. No, Les la dije verdad es que, de componentes vectoriales. profe, no. Buscar la X, buscar la Y. Bueno, en cierta medida como el del edificio, porque en el edificio buscamos la Y, la vertical, ¿cierto? De ese modo, o sea, buscar cosas, pero esto era derecho nomás, transformar esto, calcular. Yo les dije que íbamos a revisar, pero como veo que no hay respuesta, igual vamos a hacer acá eso, en algún momento. De todas maneras, antes de entrar a esos ejercicios, quiero yo retomar la materia donde quedé. Vamos a seguir ahí, pero vamos a ir haciendo ejercicios como esos. ¿Trajeron calculadora hoy día? Yo la tengo, pero en la teléfono. casa. Sí, En la casa. Bueno, la tendrán donde la tengan. Lo que interesa es que la tengan a mano, ¿ya? Una calculadora científica. Pues bien, vamos a ver, vamos a compartir pantalla para que podamos ver lo que hay en pantalla. Y vamos aquí a subir eso. ¿Qué tienen ahí al frente ustedes? Dice notación vector unitario. Unitario. Dice IJK. IJK. ¿Qué significa eso? Tengo mi cuadernito yo por aquí, por algún lado lo puse. Quería mostrarles. Acá está mi cuaderno. ¿Son los puntos de coordenadas? Claro, mire. Uno. Yo sé que algunos de ustedes tienen algunas experiencias en este sentido, ¿ya? Pero entonces, yo tengo un sistema de coordenadas, se lo voy a dibujar aquí. Y X, Z. ¿Lo ven? X y Z. Es un sistema en 3 dimensiones. ¿Ya? Ese es un sistema de coordenadas. Ortogonales, porque son perpendiculares entre sí. Y, J, K. ¿Qué son ellos? Bueno, voy a dibujar aquí de nuevo. Y J, K. ¿Ven ahora qué dibujé yo ahí? I, J, K. I, J y K son vectores. Son vectores que tienen las direcciones correspondientes a los ejes X, Y y Z. El vector I latina, ¿no? Va en la dirección del eje X. El vector J va en la dirección del eje Y y el vector K va en la dirección del eje Z. Ahora, si ustedes leen ahí la diapositiva, dice vector unitario en la diapositiva.
unitario. Eso significa que son vectores de módulo o valor 1. O sea, esos vectores valen 1. Su valor es 1. En los ejes X, Y, Z, en que Y en el eje X, todo eso te voy a dejar yo, J en el eje Y y K en el eje Z. Tomen nota, por favor. Tomen nota para que no se les olvide. Entonces, esos son vectores de módulo 1 y están en los ejes correspondientes. ¿Se acuerdan que cuando vimos el primer ejemplo de componentes teníamos un vector más 3 más 2? ¿Se acuerdan? Un vector 3, 2. ¿Se acuerdan de ese vector? 3, 2. Fue el primero. Ahí trabajamos en 2 dimensiones nomás, desde luego. Y la mayoría del trabajo va a ser en 2 dimensiones, no va a ser en 3. Bueno, resulta que ese vector lo vamos a escribir así ahora. 3i lo vamos a escribir así. 3i más 2j. ¿Se fijan? Sí. Ya. Y si hubiera algún número en el eje Z también sería más o menos. ¿Por qué están los dos positivos? Porque estamos en el primer cuadrante. No, para arriba. Claro, porque ¿se acuerdan? En el primer cuadrante era todo positivo. Sí. Claro, pero pudiera haber otro vector. Un vector B le voy a colocar B, una B, que sea menos 3, 4. Es decir, ¿qué cuadrante está? Menos 3/4 sería 3. No. En el Estaría en el en el cuadrante dos, ¿o no? superior. En el segundo. En el segundo cuadrante, ¿no es cierto? En el superior cuadrante izquierdo, no sé cómo me deja decir. Bueno, Exacto. ese vector lo vamos a escribir así. Menos 3i más 4j. ¿Ven? Ya. Un vector C. Sabemos que ese vector C tiene los números menos 5, menos 5. Ese vector. Entonces, para darle características ya más relacionadas con la física, ese vector lo vamos a escribir así. Menos 5 y menos 5j. ¿Okay? Ya. Y veamos un vector BSD, ya. Que es 4, 7. 4, 7. Menos 7, perdón. Ese sería del cuarto cuadrante. Ese vector de, entonces, físicamente podemos decir, lo podemos escribir como 4i menos 7j. ¿Ya? ¿Para qué se usan estos vectores que valen 1?
justamente para darle un sentido más matemático a la situación. Porque si yo digo, mire, un vector vale 4 menos 7, no me dice mucho. 4 y menos 7 separados por una coma, un punto y coma. No. Pero sí ya tiene sentido 4i menos 7j, porque eso representa una suma de dos elementos, Claro. ¿cierto? Un elemento que está en el eje X y un elemento que está en el eje Y. ¿Ya? ¿Quién se presentó, por favor, que diga? Disculpen los demás. ¿Quién está llegando? Que me diga. Ya, bueno, no tomé nota yo. Hola, profe, tenía problemas con internet, por eso no podía ingresar. Ya, ¿cómo te llamas tú? Felipe Esparza. Felipe Esparza. Sí, es que no tenía buen internet y me costaba ingresar. Sí, perfecto. Ya estás ingresado y presente. Estoy pasando lista, por eso. Bien. Ya, gracias, profe. Adelante nomás. Ya, ¿se fijan entonces? ¿Por qué? Porque dos numeritos separados por una coma o un punto y coma no me dicen casi nada. ¿Ya? Entonces, hay más sentido porque yo represento una suma, una resta, ¿cierto? Una suma algebraica en general, cuando agrego estas letritas I y J. Y además es claro que yo no, la I con la J yo no las puedo sumar. No puedo sumar la I con la J. Eso queda representado nomás. Son términos semejantes. Claro, ¿por qué? Porque yo no puedo sumar llamémosle un vector que va en el eje X, porque este estaría en el eje X, el 5i, ¿cierto? No lo puedo sumar con otro que está en el eje Y, numéricamente. Pero yo sé Claro. que I y J son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Porque I y latina me representa el eje X, J me representa el eje Y. JLI. Claro, sí, I, J. Eso es lo que quiero que se queden bien. K se usa cuando trabajemos en 3 dimensiones. Lo normal es que sea todo en 2 dimensiones nomás, ¿ya? A este nivel por lo menos, ¿ya? Pero existe también el vector K. ¿Ve? Entonces le damos ese sentido. ¿Ve? Fíjense, aquí hay varios ejemplos donde dice 40 metros este. Hay un vector que es de 40 metros y está hacia el este. Voy a suponer que Eso es cuando va pegado al eje, ¿cierto, profe? Que no tiene otra coordenada. ¿Cómo? Espérate un poquito. Que cuando tiene solamente una coordenada, en este caso este, es porque va pegado al eje. O sea, va pegado al eje. Está ¿cierto? en el eje. Este sería Por mi ejemplo, vector. dice norte, va a ir en el... Exacto. Aquí tengo un vector A, Ah, claro. que me dicen que es 40 metros este. O sea, hacia el este. Ahí está dibujado ese vector. ¿Cierto? Ahí lo tengo dibujado. Bueno, ese vector, como tú dices, va pegado ahí. Ese vector yo lo puedo escribir así, como 40, son 40 metros, sí, desde luego. Bueno, debo colocar el metro, ojalá, 40 metros, pero I. ¿Cómo lo escribo? Así. 40 metros I. O sea, lo que estoy diciendo es que ese vector tiene 40 unidades en el eje X. ¿Ya? Tiene 40 unidades en el eje X. Esa es la idea. Hay otro vector, un vector F, por ejemplo. F, que dice 30 metros norte. Ya, no voy a hacer el dibujo, ese va para arriba. Bueno, ese vector es 30 metros J. ¿Qué significa eso?
que son 30 metros en el eje Y. Eso. ¿Se ubican? ¿Entienden la Y idea? no se sale del eje Y, ¿cierto, profe? No. Ese va por la línea del No, no porque es norte, dice solo eje Y. norte. Claro, si dijera Hacia arriba. 30 metros, 40 grados, Este. noroeste, ahí ya voy a tener I y J. ¿Cierto? Ahí voy a tener I y J. Entonces ahí se expresa como suma. En ese caso. O sea, ¿O no? claro, 3 y menos 4J, así, etcétera. Más. Como lo pusimos al comienzo. Ah, ya, o menos. Ah, ya. O sea, la mayoría de Ah, vectores van a ser ok. de ese tipo. ¿Ya? Ok. La mayoría. Por ejemplo, ahí tenemos 40 metros oeste. Hay otro, dice. El 40 metros oeste. Ese. 40 metros oeste. El oeste va hacia la izquierda, ¿cierto? Y está en el eje Sí, X. son menos 40. Entonces van a ser menos 40 y, porque va para el lado negativo del eje Y. 30 metros sur. El sur va hacia abajo. Sur es hacia abajo, ¿cierto? Sí. Como el sur es hacia abajo, Es negativo. es negativo, pero en el eje Y. Por lo tanto será menos 30 Hacia metros J. J. Esa es la idea. ¿Eh? Ya, hay dos ejemplos que no los he querido leer. Aquí en el dibujo, ¿qué significa 20 metros out? ¿Qué significa out? Fuera. Fuera. Entonces, son 20 metros hacia afuera. Y por eso me dicen 20K. K positivo. Pero, profe, Sí, acá, o sea, la Z, sí. está en el oeste, ¿cierto? No, pues O sea, en el... está en un dibujo aquí porque son 3 dimensiones. Pues. ¿Y En por el qué plano- fuera, profe? ¿Porque está en el cuadrante negativo negativo? No. Fuera porque Entonces, mírate la dirección, pues el eje Z es este. El eje Z está, digamos, perpendicular. En una pared, a ver, piensa en una pared, o en el mismo sí. libro, pues, en el mismo. El plano XY es el plano del cuaderno, pero el eje Z está así, está perpendicular al No cuaderno. está en el trazo del No, porque son 3 oeste. dimensiones. Son 3 dimensiones, entonces el eje Z está así. X, Y, Z. A ver, aquí tengo el dibujito. Pues. X, Y, Z. ¿Ves? El Z se sale del plano. ¿Mm? Entonces, en una pared es horizontal, el eje Z, ¿no? Está horizontal, pero está hacia el interior de la pared o hacia afuera de la pared. Y por eso es que dice out, hacia afuera. Entonces, hacia afuera viene el Z positivo, por eso son 20K. Hacia dentro, sería hacia el interior de la pared, está el Z negativo y por eso es menos 20K. ¿Ya? Que ahí ya son 3 dimensiones. No me quise saltar ese ejemplo porque yo sé que es más pesado, es diferente. Bueno, cuando trabajamos en una dimensión, en una sola, es lo más elemental, porque trabajamos en una dirección, en un sentido o en el otro nomás, pues en una dirección. Piensen en el eje X, horizontal. O trabajo hacia la derecha o trabajo hacia la izquierda, ¿cierto? Eso es unidimensional. Pero diferente es si yo le agrego otra dimensión y le agrego la vertical. La vertical es hacia arriba o hacia abajo.
Ya, pero entonces ahí ya son dos dimensiones, I y J. ¿Eh? Y si agrego la tercera, I, J, K. En un plano siempre van a ser dos Profesor, una dimensiones. consulta. Sí, pues. Escucho. Los ejes siempre van a ser X, Y y Z, en cualquier ejemplo. ¿Cómo? ¿O pueden variar? ¿Quién es? X, Y y Z. Y esas son las tres direcciones con las cuales se puede trabajar. No hay otras. Lo que va a variar sí serían los vectores. Claro, pues, o sea, ¿No? cuánto los vectores y no nos va a cambiar. Pero todos los vectores los vamos a llevar a ponerlos de esa manera para entender. O sea, van a tener, los vectores tienen componentes que se llaman perpendiculares, ¿cierto? ¿Ya? ¿Mm? Entonces, todo vector, a todo vector yo le puedo dar una componente X, una componente Y y una componente Z. Lo que yo les he insistido es que el trabajo mayoritariamente nuestro va a ser en el eje o en el plano X y solamente. El Z lo estoy dando porque existe y en algún momento va a aparecer y tienen que saber ustedes de qué se trata, ¿cierto? Sí. Normalmente trabajamos en el plano X, Y, pero todo vector, como les decía, a ver, es que una vez que veamos un ejemplo numérico, a ver. Voy a anotar un vector cualquiera. El vector, ¿cómo le digo? Denme una letra ustedes, a ver. Cualquier letra. D. D. La letra D de dedo. Y voy a inventar un vector. 5 Newton 37 grados y punto. 5 Newton 37 grados. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar ese vector? Con componentes rectangulares. Entonces, yo tengo que buscar las componentes rectangulares. Primero. Para ello, hago un dibujo del vector. Ya. Ese es mi vector. Este de aquí. Ese es el vector D. ¿Ya? Lógico que no he medido 37 grados ni nada, sino que, porque como es un método matemático no importa que mida o no mida. ¿Dónde están mis 37 grados? Aquí. Ahí. Y si fuera menos 37 sería en otra dirección, a la opuesta. ¿Cómo si fuera cuánto? Menos 37 sería la dirección opuesta. Exacto. Pero no se usa así. Pero está bien el concepto. Ya. Pero ahí tenemos, ese es 37 grados, o sea, ese es un vector que está en el primer cuadrante. ¿Cierto? Ya. Porque los 37 grados, si yo coloco mi transportador, lo tendría ahí, entre 0 y 90. Pues bien, todo vector, dijimos, tiene componentes. Entonces, ¿qué hice? Formé un triángulo con el vector, ¿cierto? ¿Y qué tengo ahí? Lo que llamamos componentes X y componente Y. ¿Cómo saco la componente X? Recordemos la clase anterior. Sí. ¿Recuerda qué es el coseno de un ángulo? Es el cateto
adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces, el coseno es eso. Dx partido por D. Dividido. D es la hipotenusa y dx es el cateto adyacente. Entonces, yo despejo aquí dx y eso es igual a D coseno 37. ¿Ve? Al despejar dx, eso es D coseno 37. ¿Cierto? Pues bien, D vale 5 newton. Y el coseno 37, eso, bueno, lo tengo yo, vale 0,8 aproximadamente, aproximado 0,8. 5 multiplicado por 0,8 es 4 newton. ¿Ya? 4 newton. Lo mismo hacemos en el eje Y, pero acá es el seno de 37 grados, es de I dividido por D. ¿Por qué digo de I? Porque el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y el cateto opuesto es DI. Y Profe, ¿puede acercar un poquito más el cuaderno que no se ve bien? dígame nomás, si no es problema, ¿ves? No enfoca, no enfoca. Un poquito más atrás. Ahí Ahí. sí. ¿Se fijan? Sí. Ya. Que en este caso, ese cálculo de DI viene a ser el mismo cálculo que hicimos el otro día, ¿se acuerdan? Cuando Sí. calculamos la altura del edificio. De seno 37. Y resulta que D vale 5 newton. Y seno 37 vale 0,6. 3. Eso es 3. Eso es 3 newton. Bueno, entonces yo ahí tengo las componentes. Ya esto, desde luego, ustedes, una vez que lo aprendan, que lo van a hacer rapidito. Bien rápido, lo van a sacar casi de inmediato, mirando nomás el ejemplo. Pero, ¿cómo yo escribo esto ahora de la otra manera? Entonces, este vector D, yo lo escribo así. 4 newton I más 3 newton J. Esa sería la situación. Lo escribo así. ¿Lo ven? Eso es. Profe, ¿puede bajar un poquito el cuaderno? Bajarlo un poquitito, para ver un poquito más arriba. ¿Alcanzan a ver o no? Sí. Sí. Yo, esto es lo que yo veo, pues entonces, por eso está bien que ustedes me digan si Sí. Interesante. eso es. Profe, tengo una pregunta. El coseno, ¿puede subir ahora un poquito el cuaderno? ¿El coseno siempre va a estar relacionado con el I y el seno con el J? Siempre que Esa es la pregunta. el ángulo con el que trabajemos sea un ángulo que forma el vector con el eje X. Claro, si al revés sería el revés. O sea, si va Si hacia otro fuera lado. al revés, si fuera el ángulo con el eje Y, por ejemplo, si hubiera sido aquí 37 grados, pero noreste, estuviéramos midiendo el ángulo de arriba, en ese caso. Al medir el ángulo de arriba, me van a cambiar también. Sí, y se da vuelta el triángulo. Y me cambia la situación porque se da vuelta el triángulo. ¿Se fijan? Ya, comprendo. Muy bien. Me gustó su pregunta. ¿Ya? Eso es. ¿Por qué? Por eso es que yo lo que les pido es que ustedes se aprendan, y eso sí se lo tienen que aprender, está aquí en esta presentación, la definición de seno, de coseno y de tangente. Porque cada vez que lo usemos,
ustedes tienen que traer a la memoria ahí, seno de un ángulo igual tal cosa, coseno de un ángulo igual tal cosa. Y ahí relacionan con su figura. ¿Ya? Entonces, no es memorizar de que siempre vaya a estar el coseno con I y el seno con J, porque pudiera ser al revés. Y es lo que hay que tener cuidado. ¿Ya? Para justamente no hacer las cosas al revés. Porque sería bien, bien extraño que en lugar de habernos salido 4i más 3j nos hubiera dado 3i más 4j. Está mala esa parte, está malo ahí. Pero si el ángulo, yo trabajara con el ángulo de arriba, sí, me tendría que dar lo mismo. O sea, me tendría que dar lo mismo, pero uso al revés las definiciones. ¿Ya? Bueno, ese era justamente lo que yo les había pedido que ustedes hicieran. En parte, si no les pedí todo. Funcionan mejor cuando les digo que me las manden, ¿eh? Pero bueno, se trata de irlo aprendiendo y bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, ¿ya? Es justamente entrar a esos ejercicios. Yo espero que ustedes, por eso les dije, hay que tener una calculadora, tengan unas hojitas ahí, lápiz a mano. Porque voy a salir de aquí y voy a entrar a algunos ejercicios que les tengo aquí. ¿Ya? La idea era que los hicieran, pero ya no se pudo. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Esos ejercicios yo les pedía que ustedes los fueran revisando. A ver, les doy unos minutitos para que ustedes los trabajen. ¿Ya? ¿Les parece? Los dos primeros solamente. Los dos primeros. ¿Ya? Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Puede ver mi video? ¿Sí veo ahí? O sea, lo que estoy mostrando. Sí, estoy viendo. ¿Dónde está el seno, el coseno y Ya, esas cosas en este pero- dibujo? pero primero, ¿cuál es el ángulo que vas a considerar? Porque tú no me estás marcando ningún ángulo. Tienes que marcar un ángulo. Por ejemplo, a ver, este, Ya, marca ese ángulo. el de ahí. Ya. Ese ángulo ¿Cuál sería el está... seno y el coseno? No, un momento. Ese ángulo, no sé si me ves aquí a mí, donde estoy apuntando yo. El seno de ese ángulo, ¿cómo le vas a llamar? Tienes que ponerle un nombre, pues si no tiene un valor, colócale un nombre. ¿Alfa? ¿Le llamamos alfa? Ya, Ya. Seno de alfa, sí, ya, es igual al cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es el que está con el eje X. esto. Ese sería cateto opuesto dividido por la hipotenusa, que sería la línea más larga. Esa sería, entonces, y este sería X, ¿por qué? Porque está horizontal esa línea. X partido por la hipotenusa. ¿Te fijas? En cambio, el coseno de alfa, coseno, sería el cateto adyacente al ángulo, que sería el adyacente, sería lo que está en el eje Y, ¿El de abajito? claro, ese que va para abajo. Y ese dividido por la hipotenusa, de nuevo. ¿Cuál sería entonces? Sería este, pues el vertical. ¿Cuál es el adyacente aquí? El vertical, pues. El vertical. ¿Como eso? No, pues está opuesto, está al frente, si ya lo tomaste en cuenta para el seno. Tu ángulo es ese que tú me ¿Sería marcas. eso? A ver, de nuevo. Los catetos son los que forman ángulo recto. A ver, ¿cuáles son los dos catetos? Ya eso. Ese es uno y el otro, y ese es el otro. O sea, es uno o el otro.
Si hablamos de cateto opuesto, es el de abajo, el horizontal. Horizontal. Ya, el, Entonces, marca de nuevo, si el ángulo alfa lo tienes tú marcado ahí. sí, Ya, ahí, ese. Ya, seno de alfa es igual ¿está al marcado ahí? cateto, es igual al cateto opuesto. Ese, Opuesto es el vertical, en este caso el vertical. Ya. Y dividido por la hipotenusa, ¿cierto? eso de ahí. Claro. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente. El de Adyacente, acá abajo. eso, ahí sí, ahora sí. Mira, si para las definiciones daba lo mismo en delante, ¿ah? Pero para identificar como X e Y, sí, claro, tiene que estar así ordenadito. Pero la definición es la misma, es el mismo cateto. Pero para que nos Ya, entendamos mejor, el coseno es el cateto adyacente. O sea, siempre como te dijera, el cateto adyacente forma el ángulo, es parte del ángulo. Por eso se llama adyacente. ¿Ya? En cambio, el seno está al frente del ángulo, está al otro lado. ¿Ah? ¿Ya? El seno está al frente. Eso. ¿Te fijaste ahora, no? ¿Te ubicaste? ya. Entonces el coseno es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Exactamente. Y el seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, ¿no es cierto? Ya, Ya, me parece muy bien. Mira, márcame en el otro triángulo ahora para que hagamos lo mismo. El otro triángulo que tienes, porque veo dos triángulos yo. sí, Márcame el ángulo, ahí, marca el ángulo. ahí, No, ese es el ángulo recto. acá. Si quieres, marca el de arriba, ¿ya? Y luego márcalo por dentro, el ángulo se marca eso, por dentro. Una línea, una curva, eso. Ese es el ángulo Ángulo beta. beta. Sí, Llamémosle beta. Entonces, supongamos que es el coseno de beta, lo que tú quieres. Coseno de beta. sería eso, Ese dividido dividido eso. por... Muy bien. Y Yo el sé que seno, primero se parte por el cateto y eso es todo. claro, y el seno de beta sería el cateto opuesto a beta. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? ¿El de abajo? Eso, dividido por la hipotenusa. Ya. Eso, esa es la cosa. ¿Te fijas? Ahora tú puedes Sí, marcar igual el ángulo de abajo, pero tuvo bien que marcar el de arriba porque lo que es importante es que te ubiques en el triángulo. Sí, muy bien. Esa es la idea, ujú. ¿ya? Ya. Entonces, Gracias, profe. volvamos. Y cualquier otro que tenga una pregunta y que signifique que bueno, tenemos que explicarlo, lo hacemos. Yo no tengo problema en eso, para eso estoy aquí. Ya, Profe, ¿le puedo pedir un favor? dime nomás. Si pudiera mostrar el ejercicio que hizo en el cuaderno, por favor, otra vez. ¿Cuál? El, ¿El que hizo recién? No el que mostró el compañero, el que hizo usted. ¿sí? Con el vector D. Sí, un poquito más lejos, profe. No quiero más. Ya, profe, gracias. ¿Tomaste nota? Ya, Ah, el vector vale 5 Sí, profe. ya, D ok. partido de X. Ya. Ya, pues, entonces vamos al ejercicio A que le tenemos ahí. Ya, yo le dije que ustedes trataron, pero bueno, veámoslo. Dice ahí A igual 20 newton 30 grados. Y se trata de escribirlo con los vectores I y J. Es decir, con las componentes rectangulares y usando los vectores unitarios. 20 newton 30 grados. A igual 20 newton 30 grados. Entonces, para esto tenemos que hacer siempre el dibujito. El dibujito es auxiliar.
porque en base a él vamos a ubicar el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no es cierto? Y la hipotenusa. O sea, porque tenemos que ubicar el triángulo. Entonces, aquí, acá, X, Y. ¿Qué dibujamos primero? Nuestros ejes, X, Y. Ya. Enseguida decimos 20 newton, 30 grados. No importa ahí, eso es, digamos, a nuestra manera como lo manejamos. No es necesario usar escuadra ni nada, sino que uno dice ya 30 grados. Y enseguida, ¿qué hacemos? Marcamos una X y una Y. ¿Ven? Ahí formamos el triángulo, ¿cierto? Formamos el triángulo rectángulo. Nada, se me fue. Triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? De hecho, como siempre el ejemplo está en el primer cuadrante, van a ser las dos positivas, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, Sí. vamos de nuevo. Saquemos la X primero. A ver. Sería coseno de 30 por 20. École. Muy Cuá. bien. 20 newton coseno 30. Muy bien. Esto hemos despejado ya. ¿Ven? Despejadito, listo. Entonces X va a ser 20 newton. Por 0,86. 0, démosle 3866 porque 3 decimales. Ya. ¿Y eso cuánto da? 17,32. Muy bien. ¿Por qué lo multiplico por eso, profe? ¿Por qué lo multipliqué por esa cantidad? Porque Sí. el coseno de 30 grados vale eso. Vale 0,866. Da Claro, la calculadora ese resultado. eso lo entrega la calculadora. No se lo sabe de memoria nadie. ¿Ya? Bueno, Me yo uso ese valor porque ya dio tantas veces haciendo 17, claro. Y da 17,32 newton. Ya. Enseguida buscaríamos la I. ¿Cuánto sería la I? Igual 20 newton, pero ¿por cuánto sería ahora para la I? Por el seno. Ahora sería por el seno. Pues, si ya usamos el seno, ahora es por el seno. no es tan difícil. Y el seno es la hipotenusa por X. Esto. Y X dio 17,32, ¿no? Sí. Ya. No, ahora el seno de 30, ¿cuánto es el seno de 30? 0,5. Pero claro, no me equivoqué. El seno. Perfecto, es 0,5 ahora. Y eso No es sé. 10. Sería 20 por 5, es 10, ¿sí? ¿Y por X sería o no? Mi vector A sería 17,32 newton por I más 10 newton por J. Y ahí está, jóvenes. Está el ejercicio. Un poquito más cerca, profe, que no se ve. Y lo voy acercando de a poquito aquí. ¿Se fijan? El seno da 0,5, ya. El seno vale Hay 0,5. paréntesis. Eso se lo da la calculadora. Lo que voy colocando entre paréntesis es la unidad de medida que es newton. ¿Ya? ¿Se fijan, jóvenes? Eso es. Y eso es lo que hay que hacer en todos los casos. Enseguida tengo un ejercicio que es el ejercicio B.
Pero el vector B es facilito igual. A ver, ¿alguien me podría dar el resultado del vector B sin mayor cuestión? 0. ¿O no? ¿En qué eje está el 50. vector B? Que En el 50, profe. eje X se supone. Solamente en el eje X, ¿no es cierto? Sí, está en una línea encima del eje X. Es parte del eje X. Ah, es 1. Ah, Es uno, sí. sí, sí, sí. No, pero vale 50. ¿O? Sí, sí, sí. Entonces el vector B, jóvenes, es 50 newton y nomás. Vale 50 y. Más cerca, profe. Vale 50 y. Y si ustedes me dicen, ¿y la J? Coloquemos, se las coloco, pero no es necesario. 0J. O sea, la X asume todo el valor. La X asume todo el valor del vector. ¿Ya? Porque está en 0 grados. No tiene ni un pizquito en el eje Y. Todo está en el eje X. Por eso vale lo mismo que el vector, 50 newton. Pero como yo hablo de componente, le agrego 50 newton y en vez del ángulo, 0 grados, yo coloco 50 y latina, ¿no? ¿Ve? Sí. Y si esto hubiera sido 50 newton 90 grados, ¿cuál sería el resultado si hubiera sido 50 newton 90 grados? Habría que multiplicar 50 newton más 0 J, no. Es que ahí cambia el... Me cambian. Sería 50 newton Ahí, pues. J. Está en el X, está en el eje Y. Claro, estaría en el eje vertical, por lo tanto tendría 50 unidades en el eje vertical. Serían 50 J. Ah. Sería 0i, 0i más 50 J. ¿Ve? Se intercambian ahí porque cambié de eje. Bueno, y así sucesivamente. ¿Ustedes ven? ¿Es todo el rato lo mismo? Sí, por eso, pero es que aquí, fíjense de algo. Hay que ir variando, ¿no? Claro, hay más ejemplos, están todos con resultados jóvenes. ¿Ah? Entonces, veamos el vector C. El vector C que está ahí. 135 newton, 225 grados. Ya. Les doy un minutito ahí para que ustedes lo hagan. Me voy a buscar la calculadora que no la tengo aquí en la mano. Ya, jóvenes. A ver, ¿se imaginan cómo es el vector C? El vector C, se lo voy a dibujar yo aquí, cuadrante. son 225 grados. Claro. ¿Dónde está el 225 grados? Cuadrante. En el K. 225 grados. ¿Está en el K o no? En el no, todo está en el plano aquí, y J nomás. Ah, ya. No, o sea, aquí hablamos de los cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto. Ya comprendo. ¿El tercero no? O el cuarto. El tercero. Yo lo veo en el tercero. ¿Por qué?
Veamos aquí. X, Y. X, Y. Miren, estoy en el primer cuadrante de 0 a 90. Después de 90 a 180. Y después de 180 a 270. Y después de 270 a 360. Entonces, ¿ve? Doy toda la vuelta. 0 a 90. ¿Ya? 0 a 90. 90 a 180. 180 a 270 y 270 a 360. Entonces, el 225 queda entre 180 y 270. ¿Cierto? Entonces, Tirado para el X. y me va a quedar ahí, se los voy a más o menos a dibujar. Queda 45 grados más abajo que el 180, ¿o no? Sí. Y 45 grados menos que el 270, queda justo en la mitad, ¿o no? Sí, profe. Ya, sí, es que quiero que todos se ubiquen. Entonces, yo igual tengo que dibujar mi triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo que yo voy a dibujar va a ser este que está aquí. Un ángulo de 45 grados. No sé, a ver si alcanzan a ver ahí. 40. Sí. Esa es la idea. Ujú. Ve, igual yo formo, o A sea, ver. me dieron un ángulo de 225 grados, pero yo igual puedo formar mi triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Porque yo ubico mi vector y enseguida sus componentes. Entonces, ¿cuál sería X y cuál sería Y? 135 por coseno de 45. No, pero trabajé con el triángulo. En el triángulo tenemos 45 grados. Un triángulo Ya. rectángulo no me tiene otros valores. Coseno de 45. Lo mismo que antes, entonces, para la X sería X igual C, que vale 135 por coseno 45, ¿cierto? Pero si eso le dije, profesor. Ya, no lo entendí bien, no lo escuché bien. Pues. Yo te había Puedes escuchado repetir, por favor. 225. Te había escuchado 225, por eso es que... Es que, ya. Sí. Ya, sería entonces 135 por coseno 45. Paréntesis. Hay que hacer la multiplicación, ¿no? Sería 135 por 0,707. Usamos ese valor, 0,707. ¿Y cuánto me dio eso? 95,445. 95,445. 95,4. 95,4, ¿cierto? Ya dejémoslo ahí nomás, 95,4. Ya. Y esto era Newton. Ya. Lo mismo con el eje Y, ¿cierto? ¿Cómo será el eje Y? Sería 135 por seno. seno 45. ¿No? Ya, y aquí se va a dar algo importante, porque si un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 45 grados, quiere decir que el otro ángulo Son también es de iguales. 45. Sí, son iguales. Quiere decir que los catetos son iguales. Por lo tanto, el seno y el coseno valen lo mismo. Igual entonces sería 135
por 0,707. Y me da igual. Un triángulo, cuando el ángulo es 45 grados, los catetos son iguales. No sé si alcanzan a ver la escuadra. La escuadra que yo les presento ahí es una escuadra con sus lados iguales, sus catetos iguales. Por lo tanto, el ángulo que hay es de 45 grados. 45 grados. ¿Ya? El ángulo es de 45 grados. Entonces, los lados van a ser iguales. Por lo tanto, la X con la Y son iguales. Fíjense que yo la tengo ahí. De ese modo. No, ahí, más lejito. La X la horizontal y la Y la vertical. Entonces, el lado X vale lo mismo que el lado Y, ¿o no? ¿Se dan cuenta o no? Sí. Sí. Ya, ese triángulo es un triángulo isósceles. Se llama isósceles porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Pero es rectángulo además. Rectángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, bueno, los lados son iguales. Por lo tanto, mi vector, ¿cómo le habíamos llamado a este? C. Mi vector C vale. Y aquí es donde tenemos que tener el cuidado, jóvenes. Porque resulta que ese vector está en el tercer cuadrante. Ya, por favor. Por favor. Sí. Ya, está en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Como está en el tercer cuadrante, Sí. la X es negativa y la Y tiene que ser negativa también. Entonces C va a ser menos 95,4 newton y menos 95,4 newton J. Ese sería mi ¿Profe? resultado. Negativo y negativo. Son negativos los dos. Profe, Dígame nomás. ¿sabe? Es que yo hice lo mismo, pero yo en vez de ponerle el coseno 45 le puse el de 225 y me dio el resultado el de usted ahora. ¿Está bueno ese juego? Inmediatamente te dieron no los siempre? negativos, ¿cierto? Bueno, si tú te manejas Sí, me dieron los negativos al tiro. con eso, yo no te lo voy a impedir. Pero tú te O tienes sea, que dar es lo cuenta, como mismo, ¿no? no sé si fue a ti o a otro y le dije, pero el triángulo rectángulo no tiene 225 grados, ¿cierto? No, no tiene, por eso. Claro. Pero Sin embargo, yo me guié por los otros ejercicios que ponía Claro. el ángulo directo. eso, si tú aplicas lo mismo, te va a dar. Si quieres lo haces así, ¿ya? Si quieres, pero el fundamento... Está bueno ¿dónde está? entonces. Sí, pero el fundamento está en el triángulo Es que cambia de... Claro, Sí, ya. porque está en un Lo triángulo. único que cambia Porque tú es no la puedes- posición, en la posición del... Sí, claro, sí. El fundamento de todo eso está en el triángulo rectángulo, ¿ya? Pero si tú, porque realmente da lo mismo y con el signo, te lo vamos a aceptar porque, bueno, al final de cuentas me interesa el Llega el resultado. resultado. Claro. Ah, ok, perfecto. Ya. Ya. Es que igual le anoté la Entonces, otra forma, el pero vector por eso D, me llamó la atención. sí, el vector D, entonces lo pueden hacer igual. El F igual y todos pues, lo pueden hacer de la misma manera. ¿Se fijan? O me Profe, una consulta. ¿El Word que está mostrando está en el aula o lo va a subir? Sí, pues joven. Sí, por eso les decía que esto lo ensayaron ustedes antes de... La diferencia está, o lo que está, es que yo por qué
porque no les había explicado lo del I y del J, ¿no es cierto? No, pues eso no. Como no lo había explicado, bueno, por eso que lo estoy revisando ahora para que lo vamos viendo, y igual lo habríamos revisado. Si ustedes traen algo hecho, igual lo revisamos para que vean cómo quedó. Pero se fijan, Y Bueno, entonces están en condiciones ustedes de resolver todo el resto, pues jóvenes. ¿Ah? Están las respuestas aquí. ¿Ya? Entonces yo ahora sí, pues ahora se lo voy a pedir que ojalá me vayan mandando. Si no pueden subir a la plataforma, o les puedo armar algo para que suban a la plataforma. Pues me lo mandan por correo nomás. Pero es una manera para poder yo corregirles después, pues, porque si no, ¿qué voy a corregir? Si lo hago yo Obvio. solo, si se los hago yo todos, yo no sé si ustedes aprendieron o no, pues, jóvenes. Profe, ¿y se los podemos mandar por WhatsApp? ¿Cómo? ¿Se los podemos mandar por WhatsApp? También me mandan una foto ahí. Pues. Sí, pero lo importante es que yo sepa que hicieron, entonces yo por lo menos verlo y decirle, mira, se equivocaron aquí. O esto está bien. Igual como lo hemos hecho con los otros casos. Pues. ¿Ah? Porque tiene que haber una respuesta de mi parte hacia el trabajo de ustedes, pero también tiene que haber un trabajo. Ya. Yo la verdad que no quise darles el trabajo porque no les había explicado el I y el J, pero ahora que se los di, ¿no es cierto? Ya creo que podemos avanzar. Pues bien, eso está hasta ahí. Pero fíjense ustedes, todo eso está en el 2, en la parte 1 y la parte 2, ¿cierto? Lo que pasa es que en la parte 2 los vectores están dados con los puntos cardinales, noroeste, sureste, al Pero lo mismo. sur, en fin. No están dados de la misma manera, porque en el 1 está dado el ángulo nomás, el ángulo total, ¿cierto? Sin embargo acá hay puros ángulos agudos. Un caso. Vean ese que dice Q igual 80 kilómetros SE. Ese quiere decir sur-este. Sí. Pero no sale un ángulo. Y todos los otros se fijan que hay un ángulo 30, 53, 37, 60. Pero aquí dice sur-este. ¿Puedo asumir que es 45? Entonces, eso es lo que les quiero explicar. Que cuando no se coloca el ángulo, asumimos que es 45. ¿Mm? Ya, ok. Claro. Si no se coloca, se asume que es 45. Creo que está en la mitad justo. Está en la mitad justo, porque dice sureste nomás. Ya, entonces... Profesor, Sí, yo tengo una duda con el ejercicio porque lo hice, pero quiero saber cómo queda dibujado, la verdad, porque me confundí con el signo. Mira, yo lo hice, se lo voy a mostrar, a ver. ¿cuál? El ejercicio D. El Sí. D. Miren, si se alcanza a ver, está bajito. Ahí lo dibujé de dos maneras de las que yo pensé que eran. Espérate un poquito, voy a ubicarme acá. ¿Ya? ¿Y cuánto te dio como resultado? ¿Te dan los mismos valores? Sí, me dio los mismos valores, pero quiero saber cómo se dibuja, porque la verdad me confundí con los signos. Ya. No, pero el D... A ver. Te lo vamos a dibujar aquí para que tú igual tú ubiques. Es que me confundí en el I y en el J de los resultados que me dieron. En eso me confundí. Correcto, ¿sí? Aquí te vamos a aclarar lo que podamos. X. Bueno, el ejercicio D son 300. Por aquí tiene que estar. Eso sería 30 grados, ¿cierto? Porque va del 270 al A 360. partir del 270 van 30. Sería 30 ahí y 60 acá. Mira.
Te voy a dibujar completo los dos triángulos. ¿Te ubica? Ah, ya, claro, yo la pegué al eje Y, la hipotenusa, no Y la por eso pegué te salieron al revés, al... lo que decíamos. Sí, por eso me confundí. Claro. Ya, comprendo. Si usamos seno o coseno, siempre es porque tomamos el valor con el eje X. Siempre el eje X, ya comprendo. Ahora Claro, pero entiendo. si lo cambia al eje Y, se te invierte la cosa. Sí, por eso no me cuadraban los signos, ni la J ni el I. ¿Ves? Qué bueno. O sea, no te digo que fue bueno porque las cosas se hacen mal. Qué bueno porque te sale mal ahora y sirve para que entiendan tus compañeros también. ¿Ya? De nuevo, porque ahí hay un ejemplo práctico de lo que Profe. estábamos hablando. ¿Ya? Bien, Alex. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que me van a hacer de esto? Yo hice directo ahí el coseno de 300 y el seno de 300 y me dio Y les X da positiva de e Y negativa. inmediato. Y les da de inmediato, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ah, ya. Ok. Y Ah, con ya. todo, Ah, ya, igual y se con puede hacer todo así lo mejor mando, entonces para no confundirse. y le sale de inmediato. Sí, porque Perfecto. así la hacís directo, Sí, lo hacís directo, claro. Sí, pero cuando yo hago algo directo es porque tengo la base. ¿Ah? hay que manejarlo primero. Y tengan cuidado ustedes siempre cuando les digan, oye, pero si así te sale el tiro, ¿para qué te estáis complicando? No, pero es que hay una base, hay una razón de ser. ¿Ah? Porque, repito, 300 o 330 grados o 270 o 100 no son parte de un ángulo, de un triángulo rectángulo. Y seno, coseno, tangente están definidos para un triángulo rectángulo. Por eso. ¿Ya? Entonces yo estoy usando algo que después, cuando en matemática ustedes aprendan bien lo que son el seno, el coseno y la tangente, o sea, en general, sí, ahí van a entender todo mucho mejor. ¿Ya? Entonces, por ahora, vamos así nomás. Bien, ahí están todos los resultados y después hay que repetir lo mismo. ¿Ya? Están las respuestas. Pero aquí hay una parte 3. Yo la tarea que les doy es de las partes 1 y 2. Si alguien me hace la parte 3, lo felicito y también se la revisaré, pero para que tengan de forma obligatoria por lo menos una parte. Entonces, lo que quiero explicar es lo siguiente. ¿Cuál es la gracia de escribir los vectores así como lo estamos haciendo? Con I, J o K también. ¿Qué gracia es eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la parte práctica? Porque para eso es lo que estamos haciendo. Porque resulta que yo escribiendo los vectores de esta manera, sí, yo puedo sumar cualquier par de vectores, todos los que quiera. Pero primero tengo que escribirlos así. ¿Cómo tengo que escribirlos? Ah, aquí Guillermo Alarcón quiere venir adentro. A ver, Guillermo. Laurita. Para que lo... Ya, nada, presente, joven Alarcón. Ya. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Recuerda que cuando iniciamos lo de los vectores dijimos, oye, pero usted no puede llegar y sumar el vector A con el vector B, porque tienen diferentes direcciones. ¿Cierto? Bueno, pero... Profe, acabo de entrar, Guillermo Alarcón. Sí, si te anoté ya, hijo. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, pucha, porque yo no puedo llegar y sumar el vector, mire. Voy aquí a volver atrás. Yo no puedo sumar el vector M con el vector N así nomás, porque uno vale 90, el otro vale 72. Entonces, lo normal, uno diga, bueno, 90 más 72 es 162. Pero resulta que uno es 30 grados noroeste y el otro 53 grados sureste. Yo no puedo sumar esas cosas. ¿O puedo? No, pues. Ese es el problema. Entonces, para poder sumar esos vectores, yo los escribo
los escribo de esta manera. ¿Se fijan? Y así el vector M me queda menos 45i más 78j. El N me queda 57,6i más 43,2j. Y ahora los Como puedo que se sumar. deja expresado. Claro, claro, pero resulta que ahora los puedo sumar esos. Sí, porque son kilómetros por hora. Claro. Sí, ya, si no importa, son kilómetros por hora, pero los puedo sumar. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar las y con las y. En el eje X yo puedo sumar todo lo que haya y restar en el eje X. Y también puedo sumar todo lo que haya en el eje Y. Mire, ejemplo. Ah, X con X, Y con Y. Eso, Sí. yo puedo sumar y restar. Entonces, mire, le voy a hacer el ejemplo para que, digamos, puedan hacer los otros. Yo quiero sumar M más N. M más N. Entonces, ya, pues, yo me di el trabajo entonces de escribir M de una manera. Y aquí digo, entonces, M es igual a qué cosa? Menos, mire, voy a dejar de lado el kilómetro por hora para que no, ¿ah? Todos son kilómetros por hora, así que después lo, ¿cierto? Más 78J. Al final los agregamos. Al final los agregamos. Y la N es 57,6 y más 43,2J. ¿Qué aprendimos en el álgebra? Que nosotros podemos sumar las A con las A, las B con las B, las C con las C, ¿no es cierto? Siempre. Sí. Aquí podemos sumar las X con las X y las Y con las Y. Entonces hagamos la suma. ¿Cuánto nos da eso? 50. Entonces sumamos aquí M más N. M más N. Entonces sería 57. 7,6. Ah, no, M más N. Sí, Ah, pero lo mismo. Son 12,6. 12,6. Sí. Perdón, están cayendo las cosas. 12,6 y más Más 78 más 43,2. 100. Son 90, y algo. 78, no, más No. 43,2. 100. 21,2. Profe, ¿dónde está sacando los valores? Que sabes que escribe en el cuaderno, como que después el Word, entonces estoy como súper enredado. Sí, ¿puede explicar eso? ¿Están ahí, por vos? favor? ¿Cómo no? ¿Están ahí mismo? Es que, de cómo sacó ese resultado. No, es que claro, ¿qué valores sacó? Porque como que Ya, está pero es que escribiendo mira, del Word y yo te dije, diciendo, sumemos M más N, ¿no es cierto? ¿Ya? pero después sumó otra cosa. No, pues momento. M más N. Pero Sí. M escrito como vectores unitarios está aquí, pues. Da menos Sí. 45i más 78j, ¿te fijas? Sí. Esa es la razón de por qué esto yo lo paso acá. Para eso busco las componentes rectangulares. Y la n, que es 72, 53 grados sureste, me quedó así, una vez hecho el cálculo, 57,6 más 43,2. Entonces, ahora yo les voy a mostrar el cuaderno, si esa es la idea. ¿Sí? Díganme ustedes cuando ahí está la suma. Por ahí, profe. ¿Ah? Ahí Por sí. ahí. Sí. Ya. Sí, está bien. Eso. Profe, ¿puede De ahí subir? eso es ¿Puede lo que mostrarme un saqué, poquito más arriba? y de ahí saqué los valores. ¿Se fijan? Ah, ya. Ya comprendo. No, sí que No, lo que pasa es que me confundí porque de la nada como que pasó a la J y yo no me di cuenta cuando pasó a sumar la J. Pensé que todavía estaba sumando la I. Ya. Entonces, los vectores, todos los vectores por eso los escribo así con I y con J. Me los den de la manera que me los den, yo voy a pasar a eso. ¿Para qué? Para poderlos sumar.
y el resultado es 12,6, ¿cierto? Y más 121,2 J. Pero aquí viene la pregunta importante. Chuta, pero ¿cuánto vale la suma? ¿Cuánto vale la suma? Porque tengo I y tengo J. O sea, ¿La unidad media, al ladito? ¿cuánto es el módulo del vector suma? ¿Kilómetros por hora? No, 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 ¿O no. no? Ah, sí. Son kilómetros por hora, pero ¿cuántos kilómetros por hora es Sí. esto? Bueno, con estos dos valores yo me hago un nuevo dibujito. Están los dos positivos por si acaso. ¿Ah? Entonces, 12,6, 121,2. El dibujo no está proporcional, ¿no? Pero no importa. Ya. Yo me hago un dibujito de apoyo. Ah, ya. La X, o sea, los 12,6 están en el eje X, por lo tanto lo dibujo en el eje X. Y los 121 están en el eje Y, los dibujo en el eje Y. Y eso es. Entonces, ¿qué tengo ahí? Ah, hay que dejárselo como expresa. Entonces, de nuevo dibujo. tengo triángulo, rectángulo, pues, jóvenes. Ya hay que hacer lo mismo con el coseno y seno. No, pues, Eso. no, porque ahora Sí. yo eso lo tengo. Pero, entonces, ¿qué es lo que no conozco de ese triángulo? Lo que no conozco es la hipotenusa. Sí. ¿Se fijan? Sí, Entonces, ¿cómo Es el saco la hipotenusa? cateto al cuadrado. sí, los catetos cuadrados. Mira, La suma entonces va a ser la suma de los catetos, la raíz de los catetos al cuadrado. Sí. Y eso daría, tengo el tiro, Ya, si alguien lo tiene, 121,1. ya, a ver si lo pueden hacer ustedes. (12,6 al cuadrado). Sería 158,76. ya. ¿Tanto? 12 al cuadrado, o sea, 12,6. ¿Eso Ah, me ya, da? 12,6, sí, eso sí. Sí. Ya, y el otro también hay que elevarlo al cuadrado. 121, ¿cuánto era? 121,2. Da, Da 14.689,44. Ya, sumen Sí. los dos valores. Los 150 y tanto más súmenlo. $14.848,2. No, ya, 14.800,2, 848,2. ¿cierto? Ya, pero eso hay que sacarle la raíz. Raíz la cuadrada. raíz cuadrada. Sí, raíz cuadrada. $121,85. Ya, muy bien. Ya, 121,85 y esos son kilómetros hora, ¿cierto? Sí. Bueno, eso vale la suma, pues. Eso vale la suma de m más n. Si se fijan ustedes, no tiene nada que ver con 90 más 72, porque dio 121,85. ¿Se fijan? O sea que al final lo que se busca Sí. sumando eso es encontrar la hipotenusa. O sea, encontrar el valor de la suma de los dos vectores, escrito ahora en forma polar. Ah,
Pero ese vector tiene un ángulo, tiene una dirección, ¿cierto? Si ustedes observan, y esa dirección no la tenemos nosotros. ¿Cómo se obtiene la dirección del vector? Y aquí, jóvenes, es donde entra en juego la otra función, tangente de teta. Se define como cateto opuesto. 122 dividido por 12,6. La tangente del ángulo es el cateto opuesto, Más arriba, profe. más arriba, acá. Es el cateto opuesto, es decir, 121,2 dividido por el cateto adyacente, que es 12,6. Y esa es la definición de tangente que por favor les pido que la tengan siempre a mano. ¿Cierto? ¿Está bien? Ya, pues Sí. entonces, esa división me da un resultado, ¿cierto? 9,6. 9,6. 61, pero Ya, no importa, 9,61. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese valor, nosotros vamos a nuestra calculadora, 9,61. Y le preguntamos, le decimos, ¿para qué ángulo? O sea, eso es lo que hacemos mentalmente, pero ¿para qué ángulo la tangente vale 9,61? ¿Y cómo hacemos eso? Marcamos Shift. No van a ver aquí. Marcamos Shift ahí, y donde diga tangente. Y me dio 84,0. 06. Muy bien. El ángulo es 84,06. Eso yo lo puedo hacer con la calculadora, de ninguna manera lo voy a hacer yo mentalmente, como muchas cosas que les muestro ese. No, la calculadora me da esos valores. No los inventé yo. ¿Ya? Lo único que inventé yo fue el ejercicio. ¿Ya? Entonces, mi valor de la suma en este caso es de 9. No 9. ¿Cuánto era? 121,85. 85 kilómetros hora. Y un ángulo de 84,06 grados. Ahí lo tienen, jóvenes. ¿Ve? Ese es el resultado de la suma m más n. ¿Puede tirar un poco más para el cuerno, profe? ¿Por ahí? ¿Por ahí estaríamos? Sí, ahí también. No, si ustedes díganme el tiro nomás, y aquí estamos. Bueno. Ese sería el resultado. O sea, ese sería el resultado de sumar los dos vectores m más n. Se fijan que no tiene nada que ver con los ángulos. Sí. Eso es lo que... Entonces, por eso es que las componentes perpendiculares son tan importantes entre sí. Esa es la gracia de sumar I y J. Y si hubiera I, J acá, es lo mismo. Es el mismo procedimiento. ¿Ya?
¿Bien? Ya. Entonces, Sí, profe. esa es la tarea. O sea, eso es lo final. En la parte 3. Por ahora les voy a pedir para el lunes las 2 primeras partes nomás, y ni siquiera todo completo, pues, jóvenes. Porque no los voy a llenar ahí de... Traten de hacer unos 3 ejercicios de la parte 1, unos 3 de la parte 2, y Bueno. si pueden, van a la parte 3. ¿Ya? Por lo menos intentar. La idea es la que les he presentado yo. Pero ahí ya uno puede, fíjense que aquí en la parte 3 en algunas partes dice menos. O sea, podemos sumar y restar. ¿Ya? Recuerden que en el álgebra al restar hay que cambiar el signo. Bien. Profe, ¿Sí? consulta es la misma propiedad cuando resta, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, pero restando. Exactamente lo mismo. Lo único que sí que, Ah, ya. Ok. por ejemplo, donde dice menos h dice aquí. ¿Se fijan? Ahí. Ujú. Ya. Volvamos al h. Los valores de h eran 51 y menos 29,6. Como es menos h, ustedes colocan menos 51 y más 29,6. En una resta hay que cambiar el signo, acuérdense. En una resta algebraica, ¿cierto? Tendría que cambiar el signo. Esa es la idea. O sea, el que está como más pasa a ser menos, y con menos pasa a ser más. Aquí tienen L menos J menos K. Bueno, y en fin. Entonces, jóvenes, la idea sería esa, ¿no? Yo creo que con esto Ok, hoy día, porque si los lleno de más cosas, no me van a aprender nada al final. ¿Ya? Pero lo único que les pido es que estudien, jóvenes, Bueno. que me traigan algo, o sea, un desafío para que yo pueda, ¿ya? Ya, profe. Corregir, ¿ya? Aunque no nos guiemos mucho. ¿Ah? Aunque no nos guiemos mucho, que le traigamos algo. Claro, pues sí. Yo sé que van a Ya, saludar a su mamá, aunque sea de lejitos, si es que no están ahí o si viven con ella. Bueno, yo creo que todos viven con su mamá, por la mayoría. Ustedes pues, son jóvenes. Yo no, porque ya no la tengo. Pero hay algunas personas que tienen su mamá en otra ciudad, qué sé yo. Pórtense bien, nomás jóvenes. No abrazos muy estrechos, no muy cerca, porque, bueno, ¿saben por qué? Pues salúdenla, pórtense bien, con afecto, ya, y que todo les resulte bien pues, este fin de semana y que avancen algo. Eso sería Profe. el día, jóvenes. Hasta aquí estaremos nomás. Ya, No, profe. profesor, cuídese. Ya, profe, que Yo esté bien. estoy Cuídese tratando mucho, profe. de que me Ahora, editen las cuídese. clases para podérselas Cuídese. mandar, ¿ya? Por si acaso. Estoy tratando de editar Ya. las clases para mandárselas, para que las tengan. Bueno, Ya, profe, Ya, muchas profe. gracias. Ya, que les vaya muy ¿Profe bien. se envía por WhatsApp la tarea o se espera el lunes? ¿Cómo eso? ¿Lo No, revisamos el lunes? sí, ¿Lo revisamos el lunes en clase? revisamos el lunes nomás. Po. Pero Ah, ya. yo le voy a pedir a cada uno, mira, a ver, algún ejercicio. Dime cómo hiciste este ejercicio, ¿ya? Ya. Pero si mejor pues, que me manden. Es un buen antecedente sería. ¿Ya? ¿tienen su grupo en Bueno, WhatsApp? Bien, Me acuerdo. jóvenes, Si hay grupo, hermano. que estén bien, O hay que quien me todo agrega esté sin Ya, gracias, novedad, profe. al grupo, pero no. recibirlo profe. bien el lunes. Hasta el lunes les vaya muy bien. Chau. No, profe, Chaito, cuídese. jóvenes. Ya, profe. Chau. Ya. Chao, profe. Chao. Finalizamos. Hasta la próxima, jóvenes. Ya.